Bueno, estamos aquí otra vez con Rodrigo González, maestro de la vida, experto en filosofía espírita, compositor, violinista, violista y unas cuantas cosas más. Y nos va a leer una conferencia que ha preparado para la ocasión. A ver, Rodrigo, cuéntanos. Bueno, el título de la conferencia es Lo que significa la vida. Antes de empezar la conferencia debo de decir varias cosas. En primer lugar, a mí me mueve el sentimiento de decirle a las personas, a todas aquellas que nos quieran escuchar, de decirle una serie de cosas que se dicen aquí en la conferencia para intentar, si no quitar, por lo menos intentar disminuir el sufrimiento, que es lo que más me preocupa a mí en la vida. El sufrimiento del ser humano está muy extendido. Donde quiera que pongas la mirada y la atención, hay sufrimiento. Y eso a mí me duele. Sea de la familia o sea de otras personas. Naturalmente, si es de la familia, todavía más, claro. Por eso yo he tenido el interés de escribir esta conferencia para decir una serie de cosas que se dicen aquí y que luego el oyente pues pueda hacer lo que crea conveniente con ello, con la información que yo le doy. Bien, otra de las cosas que quiero decir es que a lo largo de la conferencia surge siempre la palabra el hombre. Cuando me refiero al hombre, no solamente me refiero al hombre, sino me refiero a la humanidad, me refiero al hombre y a la mujer, Al ser humano. al ser humano. Eso, muy bien. Entonces, bueno, pues a partir de aquí empiezo a leer la conferencia. Venga. La vida del hombre está regida por unas leyes que son las que rigen el universo. Y aunque el hombre no lo sepa, esas leyes funcionan siempre. Una de esas leyes es la ley de la evolución. El hombre, desde el inicio de su evolución, de su creación, está obligado a evolucionar, porque en ello le va la felicidad. Que por otra parte es a la máxima aspiración a la que puede llegar. No obstante, como la inmensa mayor parte de la población no lo sabe, el hombre de hoy y de siempre, sus actos se alejan mucho de los mandatos divinos y como consecuencia la vida interna está bastante alterada, por tanto muy intranquila y desagradable. El hombre vive con el afán de intentar conseguir la felicidad y para ello se esfuerza en conseguir riquezas materiales, se esfuerza también en que la sociedad en la que vive le reconozca sus méritos y los valore positivamente. Por unos caminos o por otros, lo que pretende conseguir es una estabilidad emocional agradable, que por otra parte pretende llegar a la tranquilidad de su alma por medios materiales. El hombre es un ser eminentemente espiritual y la felicidad solo se conseguirá cuando el hombre cumpla las leyes que Dios ha creado y nunca conseguirá su tranquilidad por los medios materiales. Cierto es que los medios materiales proporcionan comodidad y en algunos casos hasta evitan algunas preocupaciones. Pero la tranquilidad del alma solo se consigue haciendo buenas obras y trabajando por el bien de los otros. Juana de Ángelis, que es un espíritu muy elevado, dice: es imposible que alguien se mantenga en paz de conciencia lejos del servicio iluminativo de preservación y desarrollo del bien. Por otra parte, el Evangelio nos dice: los seres humanos transitan en su proceso evolutivo invariablemente crucificados a los problemas que elaboran para ellos mismos, sufriendo dolores y amarguras graves,
de las que solamente se liberarán cuando se resuelvan por la transformación interior, adoptando comportamientos saludables. La verdadera salud es un estado íntimo de equilibrio, de armonía, entre los desafiantes conflictos que a todos nos asaltan a cada instante. Es aconsejable estar en contacto con la espiritualidad a través de la oración, sobre todo cuando es sincera. Pero lo más importante e imprescindible es la reforma interior hacia el bien. Sin ello, nuestra vida íntima nunca mejorará. Los que se consideran ateos reciben los acontecimientos de la vida como hechos casuales o accidentales. No pueden pensar que todo lo que ocurre en nuestra vida es la consecuencia de una causa. No, simplemente viven los hechos sin preguntarse el por qué. Los creyentes pueden pensar que cuando los acontecimientos son desgraciados y penosos, responden a un castigo divino. Y normalmente, salvo alguna excepción, tampoco se plantean el porqué y deciden hacer alguna oración. A unos y a otros les diremos que no sucede nada en la vida por casualidad. Todo ello responde como consecuencia de nuestros comportamientos desacertados y faltos de espiritualidad. El hombre cree que consiguiendo mucha riqueza material le va a salvar del sufrimiento. No es así. Conocemos algunos hombres que teniendo mucho dinero no han podido evitarlo. La riqueza y la fortaleza del hombre está en su interior, cuando se ha deshecho de todos los sentimientos negativos y pasionales que traemos cuando venimos a la tierra. Esos sentimientos, como son la envidia, el egoísmo, el odio, el orgullo, etc., son los responsables de la mayor parte de nuestras enfermedades, que, como ya es sabido, nos hacen la vida muy desgraciada. Acudiendo de nuevo al Evangelio, nos dice: para que la salud sea restituida a los enfermos, se torna necesaria la radical transformación moral, por cuanto todas las manifestaciones orgánicas, emocionales y psíquicas proceden del espíritu. Aquel que emprende la tarea de ayudar en el proceso de la salud, trabaja los paneles del ser, auxiliándolo a recuperar el equilibrio interno, mediante el cumplimiento de las leyes soberanas de la vida. Lo mismo que las flores nacen para embellecer y aromatizar los campos, también los hombres nacemos y crecemos para hacer la vida agradable a nuestros hermanos. Esa es nuestra misión. Pero el hombre, rebozado de ignorancia y de maldad, hace lo contrario. Se comporta como un depredador de sus semejantes. Así es la historia de la vida, desgraciadamente. Pero como decíamos anteriormente, no hay acción sin reacción. Las leyes soberanas de la vida se han creado para cumplirlas, y cuando no se cumplen, tienen su efecto negativo. Todos los acontecimientos de la vida, sean personales o sean colectivos, tienen un porqué. La casualidad no existe, existe la causalidad. La humanidad terrestre está siendo en la actualidad azotada por la acción de un virus que está causando mucho dolor físico y moral al hombre. Creemos
que es un acontecimiento casual? Evidentemente no. Sin duda alguna, este acontecimiento es una llamada de atención para que el hombre reflexione sobre sus comportamientos ambiciosos y deshonestos, para que cambie la manera de proceder y de comportarse. Pero el hombre todavía no lo ha entendido. Solo entendemos que hemos venido a este mundo para morder y llevarnos la tajada más grande. Error tras error. Los que hablamos con el mundo espiritual sabemos muy bien las consecuencias de nuestras maldades. Nosotros estamos obligados moralmente a decirle al hombre que la vida después de la sepultura continúa y que los malos comportamientos personales y colectivos se pagan muy, muy caros, con mucho sufrimiento. Y esto lo sabemos porque hablamos directamente con ellos y nos cuentan su vida. Algunos nos dicen que cuando estaban en la tierra nadie les dijo que la vida no termina nunca. También estamos obligados a decir que el hombre generoso y amoroso con sus semejantes, cuando pasa al otro lado, vive una vida llena de felicidad plena que nunca conoció en la tierra. Como decíamos anteriormente, es la ley de causa y efecto. Ya lo dijo Jesús, a cada uno según sus actos o según sus obras. El problema reside en la no creencia. Nos suponemos que todo cuanto acontece en la vida es producto del azar o de la casualidad. ¿Acaso no sabemos que se producen a veces curaciones milagrosas de enfermedades graves sin explicación científica? El hombre debe saber que toda nuestra vida está regida y vigilada por el mundo espiritual superior. Y no lo decimos porque así lo creemos. No, lo decimos porque lo sabemos. Queremos hacer distinción entre creer o saber. La creencia es un estado emocional del individuo cuando piensa en alguna cosa o en algún hecho que no se ha presenciado. Y el saber forma parte consciente del patrimonio personal por haber vivido un hecho. Cuando hablamos del mundo espiritual, habrá mucha gente que piense que todo es una fantasía de la mente humana. No es así. Desde el principio de los tiempos, el hombre a través de la mediunidad se comunica con el otro lado de la vida, dando fiel testimonio de que el hombre con la muerte del cuerpo no desaparece, sino que sólo cambia de estado, del carnal al espiritual. Y esto lo estamos comprobando cada día, de tal manera que ello forma parte consciente de la sabiduría personal. Hay muchas cosas ocultas en la vida que el hombre debería saber. En esta conferencia apuntamos alguna de ellas, solo para intentar despertar la curiosidad de algunas personas. A este respecto, el espíritu Manuel Filomeno de Miranda nos lo dice en un libro que se llama Transición Planetaria. Cuando las criaturas humanas comprendan que son responsables de todo cuanto les sucede, seguramente se modificarán los comportamientos individuales y también los colectivos, y se elegirá lo que conduce a la armonía y a la felicidad, incluso a costa de esfuerzo. La felicidad humana, para que venga,
hay que ganársela con nuestra voluntad de ser mejores personas cada día. Como decíamos anteriormente, aquí hemos venido para hacer todo el bien que podamos. Ello nos va a servir para rescatar algunas deudas que tengamos del pasado y así, teniendo menos peso en nuestra alma, viviremos más tranquilos y felices. Debemos saber que todos los habitantes de la tierra, unos más y otros menos, tenemos deudas espirituales que saldar. Por ello, Juana de Ángelis, como un espíritu muy elevado que es, nos dice: nadie pasa por la tierra sin la presencia de la agonía. Todos tenemos deudas que saldar, que a su vez se transforman en sufrimiento. Pero debemos saber también que si nuestros comportamientos son positivos y amorosos para con nuestros semejantes, el efecto negativo de las deudas se anulará o se suavizará. Por todo ello, es muy importante tener conocimiento de esta sabiduría, porque si la ponemos en práctica, nos dará muy buenos resultados. El objetivo principal del hombre es ser feliz, y no se conseguirá nunca por los caminos que conducen a la materialidad. El hombre se compone de dos partes, espíritu y materia. El espíritu es el que comanda sobre la materia, y la materia obedece las órdenes del espíritu. Por esta razón, el hombre se mueve y realiza actos que siempre son impulsados y dirigidos por el espíritu. Podemos poner un ejemplo. Si yo decido trasladarme de un lugar a otro, lo hago con mis piernas y, en definitiva, con mi cuerpo físico. ¿Sí? Pero quien ha tomado la decisión de trasladarme a otro lugar ha sido mi espíritu. Y mi cuerpo físico es el instrumento del que se vale mi espíritu para realizar los actos. Antes de concluir esta conferencia, debemos explicar la naturaleza del espíritu. El espíritu es energía divina que Dios, y en principio, lo puso en el mineral para pasarlo después de mucho tiempo al vegetal y progresivamente trasladarlo al animal, terminando su recorrido en el hombre. Las tres primeras etapas son principio de espíritu, o sea, alguna vibración. O sea, mineral, vegetal y animal. Cuando llega al hombre, se convierte en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en las tres primeras etapas, mineral, vegetal y animal, solo hay un principio de espíritu, o sea, alguna vibración. Pero cuando llega al hombre, se convierte ya en un espíritu porque el hombre está naturalmente más evolucionado que los animales. Por esta razón, el animal no es responsable de sus actos. En cambio, el hombre sí. El animal no tiene conciencia de sí mismo. El hombre sí. Por eso al hombre se le exige responsabilidad. La filosofía espírita nos dice: el espíritu yace en el mineral, se agita en el vegetal, duerme en el animal y despierta en el hombre. ¿Y por qué despierta en el hombre? Pues que efectivamente ha llegado a la categoría de espíritu por su evolución. Solo nos queda decir, por el momento, que estas explicaciones sirvan para que quien las escuche reflexione sobre ello y las ponga en práctica, que seguro que les servirán
de gran ayuda. Le damos gracias a la espiritualidad mayor y sobre todo a Dios por permitirnos dar estos conocimientos que tan necesarios son para toda la humanidad. Punto y final.